El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. El turismo en el mundo es denominado para muchos la famosa industria sin chimeneas, pero también algunos economistas lo establecieron como parte de la famosa cultura naranja, o de las industrias naranja, y tiene que ver precisamente con el pensamiento, con la creatividad, y el departamento del Valle tiene mucho de ello. El departamento del Valle cuenta quizás con un altísimo porcentaje en las tasas de turismo nacional e internacional, cerca del 15%, de un poco más, un poco menos de cerca de 5 millones de personas que entran a nuestro país anualmente, llegan aquí al departamento del Valle. Y esto responde precisamente a políticas diseñadas desde el gobierno departamental, que ha logrado no solamente evidenciar, sino activar muchísimas de las ofertas, pero sobre todo de las grandes ventajas competitivas en todos los niveles del concepto del turismo. Y es hoy por hoy una palmirana quien conoce muchísimo de este tema, pero sobre todo, y empecé explicando precisamente el tema del turismo como industria, como generador de desarrollo, como generador de empleo, el que nos permite precisamente adentrar al turismo como motor de desarrollo. Y estará con nosotros, en nuestra mesa de trabajo, Grace Vélez, secretaria encargada de turismo del departamento del Valle del Cauca. Antes de saludarla, don Elio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin tantos cuentos. Igualmente, cordial saludo a la doctora Grace Vélez. Pues Grace Vélez, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Sin tantos cuentos, para engancharnos con el tema que tanto representa hoy en cifras y en el impacto social del Valle el turismo. Bueno, muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Elio. Saludos especial a todos los que nos acompañan en este espacio. Como tú lo decías, Diego, efectivamente el turismo es un dinamizador económico supremamente importante en nuestro departamento y a nivel mundial, ¿sí? Y yo pienso que debemos dar una mirada como más holística, ¿sí? Porque todo lo que se logra a través del turismo genera un impacto económico, social, de desarrollo increíble. Ahora que yo estoy en este proceso, he podido dimensionar el impacto tan positivo y la importancia que se le debe dar al turismo, algo que pues afortunadamente hemos tenido desde la gobernación, ya que nuestra gobernadora Clara Luz Roldán ha estado dentro de su plan de desarrollo, ha estado muy comprometida con el desarrollo turístico del departamento y a posicionar al Valle del Cauca como un destino turístico importante a nivel nacional e internacional. Cerrando como tal con los indicadores que nos arroja el CITUR, que es como tal el que recoge todas esas estadísticas del comportamiento turístico en el departamento. Tenemos el último informe, todavía no lo tenemos a corte este trimestre, pero tenemos el último informe de los resultados que tuvimos en diciembre, que ha sido muy positivo, ya que pues, en el marco de la reactivación económica el turismo ha tenido un gran dinamismo y una recuperación acelerada, ¿sí? Cerramos con un porcentaje de ocupación a diciembre del 72%, lo cual es muy positivo. Estamos hablando de ocupación hotelera, ¿no? De ocupación hotelera. Por supuesto, en diciembre también tuvimos un ancla, lo podemos denominar de esa manera, con el marco de la Feria de Cali, pero a su vez esa Feria de Cali impacta positivamente sobre todo a los municipios que hacen parte de la metropolitana, donde está por supuesto Palmira, a los municipios circunvecinos, porque los turistas que llegan tanto nacionales como extranjeros pues se inquietan por conocer más de nuestra cultura. De hecho, encontramos un gran potencial en el corredor gastronómico de Rosso.
Sabes que el corredor gastronómico de Rosso cada fin de semana cuenta con miles de turistas propios y extranjeros que vienen a deleitarse como tal con nuestra gastronomía vallecaucana, no solo pues nuestro plato emblemático que es el pollo de su jugo de Palmira, sino como tal todo lo que tenemos en nuestro Valle del Cauca, porque hay una gran diversidad en platos, en todo lo que se ofrece en este corredor gastronómico. Como tal, digamos, el cierre del año, tuvimos más de 2 millones de turistas en el Valle del Cauca. Solo Valle del Cauca. El solo Valle del Cauca. Y eso que todavía teníamos las complejidades de los temas pues de la pandemia, del aislamiento, tuvimos unos picos. Recordemos que pues a mitad de año volvimos a tener unas restricciones bastante fuertes en el tema pues de que algunos municipios no podían salir o los fines de semana no podían prestar esos servicios, y como tal el turismo pues es eso, ¿no? Es como esos espacios de esparcimiento, valga la redundancia, que se le ofrecen a la gente para que disfrute, para que salgan de la monotonía, para que conozcan, para que también tengan ese crecimiento cultural. Entonces pues veníamos de un rezago pues por todo lo de la pandemia, y afortunadamente el sector ha tenido una recuperación muy importante, muy importante, y eso ha sido en todo el departamento, no solamente en la ciudad de Cali, sino en todo el departamento. Hemos visto ese gran dinamismo y por supuesto desde la Secretaría hemos estado dando ese acompañamiento a través de los diferentes proyectos y programas, y en articulación por supuesto con los actores claves que nos suman en el turismo, como lo son Acodres, Cotelco, Asobares, entre otros. Elio, hay un indicador que me parece que es fundamental, sobre todo para que lo logremos dimensionar, y tiene que ver precisamente con la cantidad. Estamos hablando de 2 millones de personas en el departamento del Valle, un departamento que tiene una población cercana a los 4 millones de personas. Observen ustedes nomás que ahí vemos la gran dimensión de lo que representa 2 millones, una población flotante de todo un año que no solamente viene a reconocernos como departamento, sino a generar muchísimos recursos y activación económica. Y esta Así es. ¿Qué regiones de nuestro departamento? ¿Qué municipios? Bueno, indiscutiblemente en el departamento pues hay unos municipios que tienen una mayor vocación turística, ¿sí? Y que de hecho pues digamos dentro de su renglón económico el principal es el turismo, como por ejemplo es el municipio del Darién, el Calima Darién, ¿sí? Los pueblos mágicos. No sé si de pronto ustedes saben que uno de los proyectos bandera que tenemos desde la Secretaría y desde la Gobernación es el desarrollo de los pueblos mágicos. Actualmente contamos con 4 pueblos mágicos que están en diferentes fases. Uno de ellos es Roldanillo, que es el primero. Este municipio pues ya está en la tercera fase, ¿sí? El cual tuvo una transformación total, no solamente en materia de infraestructura, adecuación de fachadas, un tema de urbanismo táctico, sino también en ese acompañamiento que se le han dado a los turistas, a los prestadores, para que puedan atender de manera adecuada a los turistas, porque ustedes saben que el servicio, la experiencia es lo que a uno se le queda cuando está como turista. Esa experiencia, esa primera impresión es la que cuenta. Y es la que multiplica a través del referido la llegada de más Exacto. Entonces, digamos que Roldanillo ha tenido un posicionamiento en materia de turismo muy importante para nuestro Valle del Cauca, y como tal, digamos, nos sirve de ancla para esos municipios circunvecinos, como por ejemplo Zarzal. Sabemos que Zarzal está ahí muy cerca. Entonces eso, exacto, es un... Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un municipio empieza a posicionarse muy bien en materia de turismo, pues va arrastrando también a los demás, porque como tú lo decías, o sea, ahí convergen diferentes factores económicos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, es como la entrada al municipio donde tú como turista dices, no, pues vamos a conocer también aquí, vamos a probar, digamos, el plato típico de aquí, qué otras actividades se hacen acá. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, son 4 pueblos mágicos: Roldanillo, Ginebra, pues que sabemos que es el municipio con mayor vocación gastronómica, ¿sí? Así se ha posicionado en el Valle del Cauca. Sabemos que el sancocho de Ginebra es
mejor dicho, emblemático, y el turista que llega dice, no, quiero probarme el sancocho de Ginebra. Es más, prueban en otros municipios, pero quedan inquietos en probar el de Ginebra a ver si es diferente. El ambiente, el paisaje, digamos. De Claro, hecho, se recoge mucho. Es el municipio que tiene 0 metros cuadrados de miseria, ¿sabían? No lo sabía. La riqueza agrícola, la riqueza turística, la riqueza paisajística de Ginebra le permite precisamente, y hoy, un gran generador de turismo de extremo, de deporte de extremo y turismo ecológico. Exactamente. Puente Piedra. Ahora que de pensión le va a ir a vivir. Me voy para arriba, hay una cosa que se llama así, una cosa que se llama la Cecilia, allá arriba en el páramo de las Hermosas. Para allá donde no tenga full tranquilidad, no lo encontremos fácilmente. Bueno, por supuesto, o sea, el municipio de Ginebra ahora también ha tenido, o sea, se han concentrado también desde la administración y los prestadores de servicios turísticos que tenemos en el municipio, y han visto como tal, digamos, desde una manera más holística, más de oportunidad de negocios, todo lo que está sucediendo, todos esos recursos naturales también que tienen para aprovechar. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, Puente Piedra. Claro, Es un milagro de la naturaleza, donde dos rocas enormes se juntan y generan lo que le llamamos un puente, y debajo de un río que cuenta pues con una Guavas. Exactamente, y cuenta pues con todos esos recursos naturales, lo cual les puede proporcionar a ellos un turismo de naturaleza y de aventura, ¿sí? Entonces eso ha generado pues como tal esas oportunidades que se han ido gestando en el municipio, y pues con ello el mejoramiento en los indicadores socioeconómicos, por supuesto. El próximo pueblo mágico va a ser el del Calima Darién. En este pueblo mágico ya entregamos lo que es los estudios, la conceptualización, se hizo todo el proceso, el acercamiento con la ciudadanía, que es supremamente importante, porque lo que se busca también es que la gente se apropie de eso y se lo crea. Eso es algo que yo considero que es muy importante, y es que a nosotros los vallecaucanos nos falta eso, creernos que estamos en un departamento maravilloso que cuenta con una gran biodiversidad, que tenemos el mar a 2 horas y que tenemos tantos privilegios que a veces decimos, no sé, o sea, no entiendo todavía por qué. Hay personas que llega, por ejemplo, un amigo, un familiar del extranjero, No saben a dónde llevarlo. y lo primero que te ocurre es decirle, vamos al Parque del Café, o vamos a Lo sacan Salento. del baño, Exacto. Mira, por ejemplo, lo que ocurre con Salento. Salento como tal te ofrece un clima agradable, una infraestructura colorida, unas fachadas agradables, unos temas culturales también, pero no tiene nada más, y una gastronomía. Y nosotros tenemos todo eso, y tal vez un poco más. ¿Quiere que le cuente un detalle ahora que estamos hablando de Ginebra? Las trucheras de Ginebra en el departamento del Valle son las que proveen precisamente las truchas para que ustedes las coman ajillo en Salento, Quindío. No son del Quindío. Para que vea pues el detalle nomás. Ahí lo está viendo. Ajá, tú lo acabas de decir. Entonces, lo que queremos hacer precisamente con Pueblos Mágicos no es, digamos, como copiar, ¿sí?, esa estrategia que está haciendo el departamento del Quindío, y de hecho también que lo están adoptando desde Pereira, desde Risaralda, sino que esta es una estrategia que va más allá, que cuenta como tal con esa conceptualización, que es como también la ciudadanía quiere proyectar a su municipio. ¿Cuál es esa paleta de colores que lo representa? Porque tú sabes que la pintura de tu casa a veces se convierte en esa segunda piel. Y nos hemos encontrado en el ejercicio con esos casos, que hay personas que le decimos, mire, prevalece en todo el estudio que hicimos en el municipio que la paleta de color está más asociada a los colores verdes, cafés, amarillos. Por ejemplo, la paleta de colores que utilizamos para Ginebra fue amarillo y verde, porque la mayor cantidad de fachadas tenían estos colores, y porque fue también lo que quiso la comunidad. Pero te encuentras también con casos de que alguien tiene su casa pintada de azul, y te dicen, no, yo soy del Millonarios y a mí no me gusta el verde, y sí, uno se encuentra con esas particularidades. Entonces, bueno, pero nos salimos ahí tal vez un poco del tema. Entonces, como les comentaba, el Darién es un municipio pues que su primer renglón económico es el turismo. Allá es donde... El turismo arqueológico. Y el turismo de deportes náuticos, porque ahí se practica el kitesurf. Ok. Ajá. Muchas personas, digamos, desconocen
Siempre hablamos del Valle del Cauca, pero muy pocas personas hablan del Valle de Darién, ¿sí? Del río Calima, perdón. Un valle que incluso llega casi que a las estribaciones de la frontera con el departamento del Quindío y que es prácticamente un valle milenario en su historia. Y vemos cómo incluso el turismo arqueológico mundial se concentra precisamente en la zona de Calima del Darién, más ahora sumado al tema del embalse artificial del Calima y que dinamiza y prácticamente es la puerta de entrada hacia el litoral. Exactamente, y ahorita tú dijiste algo importante y es también como tal, digamos, esos saberes ancestrales, ¿sí? Toda esa cultura que tiene el municipio del Calima Darién, que de hecho en materia de turismo todavía no se ha explotado como debe ser, ¿sí? Y estamos interviniendo precisamente en esos temas. Calima Pueblo Mágico, en todo lo que corresponde a la adecuación que vamos a tener en la plaza central, pues va a recoger, por supuesto, todos esos elementos que son supremamente importantes, que apropian como tal la cultura de ese municipio. Entonces se hace un trabajo, como te comentaba Diego, con la gente, en pro pues, de que el municipio se posicione aún más en materia de turismo, que mejore sus servicios y empezamos esa intervención desde la plaza central, porque tú cuando llegas a un pueblo te encuentras que el punto de encuentro es la plaza central y a veces uno ve que eso está lleno de gente y ves que aquí tenemos un establecimiento que tiene un aviso luminoso gigante con una cantidad de colores, el de enseguida también, o sea, ahí como tal también se da una contaminación visual, ¿sí? Lo cual no nos ayuda también para recibir a esos turistas extranjeros y que ellos sientan ese agrado de llegar a nuestros pueblos mágicos. Entonces también se hace una intervención en esos temas, en una homogenización de letreros, ¿sí? Porque pues en la plaza central es donde más hay asentamientos de los prestadores gastronómicos, bares, artesanos. Entonces la idea también es de que ellos entiendan qué es lo que se busca con este tema y cuál es el beneficio y que se pongan en un momento en un rol de turista. Ok, entonces tenemos en este orden Roldaniño, Ginebra, primero Roldaniño, Ginebra. ¿Y cuál es el cuarto? Sevilla. Sevilla Valle. Exacto, Sevilla Valle, ¿sabes? Exactamente, Sevilla Valle hace parte del paisaje cultural cafetero del departamento. De hecho, la conceptualización que tenemos para Sevilla es un café en el cielo. Eso fue un trabajo que se hizo precisamente con la comunidad, que es muy importante, de hecho, tener esa conceptualización en los municipios porque es como la marca que quieren que tenga ese municipio, que sea esa recordación y ese posicionamiento. Entonces en Sevilla pues ya también iniciamos la intervención, ya tanto para Sevilla como para Calima Darién se va a tener el desarrollo pues de esta primera fase, bueno ya se hizo la primera fase, perdón, que son los estudios y la conceptualización, que a través de los estudios se hace todo ese análisis de establecer la paleta de colores, el tema del urbanismo táctico, la homogenización de letreros, en fin, ¿sí? Ya ahorita pasamos a los hechos, que es lo más importante, a esa intervención. Y empezamos por la plaza central y la idea es de que la misma comunidad vea, uy, cómo quedó lindo el parque, voy a entrar también como en este tema, voy a organizar mi fachada que esté acorde y se vaya agrandando el tema y la apropiación del proyecto. Bueno, entonces esos 4 municipios son nuestros pueblos mágicos, son los municipios que tienen una vocación turística muy importante. Por supuesto también tenemos pues nuestra ciudad capital, que es un ancla por todo el tema de la salsa. Tenemos el municipio del Cairo, que está bien hacia el norte. ¿Conoce el municipio del Cairo? No, no he tenido el tiempo bueno, de ir a tienen que ir al municipio del Cairo. Del Cairo. Yo me atrevo a decir que es mejor que Salento y que es mejor que Finlandia, para que queden inquietos. Es hermoso. Hay que hacer eso sí, hay que hacer estación en Cartago y la dificultad para ir al Cairo es el transporte. Sí, las vías. Pero hoy en día está la ventaja de la moto. En una moto a usted lo transportan hacia allá, pero transporte público y la calidad de la gente, o sea, todo, pero vale la pena, vale la pena. El un Cairo fin de semana te vas para el Cairo. ¿Las fiestas de la Neblina? Sí. Es allá, ¿cierto? Es allá, es hermoso, Okay, es un municipio muy bonito, muy organizado, muy colorido. Y por supuesto, pues nuestra Palmira, nuestra amada ciudad, que también tiene unos corredores importantes. Por supuesto, la ciudad pues ya no podría entrar en lo que le llamamos pueblos mágicos, porque los pueblos mágicos
está orientado sobre todo para los municipios pequeños, que tienen menos población y menos dimensión terrestre. Palmira ya es la segunda ciudad más importante del departamento y cuenta pues con más de 350.000 habitantes, bueno, muchas cosas. Entonces la idea es fortalecer como tal en Palmira los corredores. Hay un tema, Elio, y de pronto lo voy a ejemplificar con algo bien interesante. El pasado viernes estuvo aquí en Palmira el fundador de Amazon, Jeff Bezos, aquí en Palmira. Dice, ¿a dónde que no nos dimos cuenta? En el CIAT, ¿cierto? Exacto. Y quiero traerle esto porque muchas veces cuando hablamos de turismo pensamos en gafas oscuras, pensamos en, voy a decir una palabra muy bayuna, en chanclas, pensamos en guayaberas de colores, ¿cierto? Ese es como el prototipo del turismo. Pero Palmira tiene una altísima fuerza en el turismo científico por el clúster de investigación que tiene esta ciudad. Hace parte precisamente de las dinámicas de la Secretaría de Turismo del departamento, entender que el turismo no solamente es el recreativo, claro, sino que tenemos otras vertientes que permiten sumarse a esos 2 millones de visitantes que tiene el departamento. Por supuesto, por eso te decía que el turismo se tiene que ver de una manera más holística, porque el turismo, lo que tú decías, y eso es lo que se ha ido cambiando precisamente con los gobernantes, porque a veces tenemos una idea equivocada de que el turismo es eso, playa, brisa y mar. Y resulta que no, esto va mucho más allá. Tú hablas de algo, de un fuerte que tenemos aquí en Palmira, y es todo este tema de investigación, turismo agrícola, ¿sí? Que nos lo ofrece, por ejemplo, el CIAT. Al CIAT llegan miles de visitantes extranjeros, turistas extranjeros y nacionales que vienen a revisar procesos de investigación y también se inquietan por conocer más de la ciudad. Entonces, hay muchos ejes. Por ejemplo, está el turismo deportivo, el turismo de investigación, el turismo de negocios, que también estaría configurado en este tema, el turismo de salud. Por ejemplo, el turismo de salud es súper importante y en estos momentos está ocupando los primeros indicadores en el Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali. ¿Qué está pasando? De tema estético. Exacto. Mira, tú sabes que hay prestadores y como tal hay operadores turísticos que venden paquetes. Por lo general uno dice paquetes turísticos, ¿cierto? Pues resulta que también son paquetes de salud. Entonces, donde tú como extranjero dices, voy a hacerme una cirugía, un diseño de sonrisa, una cirugía estética, y Cali está allí, porque tenemos las mejores clínicas, ¿sí? Como el Valle del Lili, Banaco, Clínica de Colores, entre otras. Y además, pues también toda la cantidad de cirujanos que tenemos en Cali. Entonces, ¿qué sucede? Tú compras ese paquete y vienes y te operas y te quedas 15 días, pero tú en esos 15 días no vas a estar en el hotel encerrado, no, tú vas a conocer cultura, gastronomía, en fin. Entonces, lo que está sucediendo en estos momentos en Cali ha ayudado mucho también a los municipios circunvecinos, porque todas esas personas que vienen aquí por fines de salud, pues van y conocen y disfrutan de nuestro departamento, y eso es algo que estamos haciendo con la agremiación de taxistas, ¿sí? Porque tú sabes que ese primer momento que tiene el turista es con el taxista. Es una aliado estratégico clave, ¿no? Total. Entonces, ¿qué pasa? En ese paquete de una vez te asignan a ti quién te va a transportar, pues para garantizarte esa seguridad, quién va a ser tu acompañante y traductor, quién va a ser tu cirujano, en fin, ¿sí? Entonces tú todo el tiempo vas a estar con esa persona que te va a transportar, que son esos taxistas que ya están dentro de esos convenios internos que se gestan allí, y el taxista tiene mucho que ver dentro de ese portafolio. Exacto, ese portafolio. Tú lo acabas de decir, qué bien lo dijiste, sí, exacto. Entonces, para que ese turista no solamente se quede en Cali, sino que venga a Palmira, a Jumbo, a Mundí, exacto, y conozca, digamos, de todo ese potencial que tienen también los demás municipios por ofrecer. Entonces, hay muchos temas de turismo, pues, que impactan en todos los sectores económicos. Perfecto, doctora Grace Vélez. Vamos ahora, después de comerciales, a hacer un poco, aterrizar el tema de todo ese recorrido que tiene usted en emprendimiento, turismo, pero sobre todo cómo se activa una de las grandes preocupaciones que tienen no solamente los vallecaucanos, sino los colombianos, cómo generar la reactivación económica no solamente para las empresas, sino para cada uno de los ciudadanos. Ya regresamos aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros.
Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Soy Carlos Fernando Motoa, con más de 20 años de liderazgo en la gestión pública. He entendido que para desarrollar un país con igualdad hay que trabajar en el bienestar de los colombianos. Recuerda, los sueños te inspiran o los resultados se trabajan. Acompáñame en una verdadera gestión para resultados. Marca ese 13 de marzo el CR10 al Senado, marca el 10 de Cambio Radical. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la Panadería Realpe. Hola, quiero servir a Colombia. Yo también me siento con la angustia. Hasta quise escapar porque todo anda mal. Quiero convencerles que es posible cambiar a Colombia. Confío que esta vez su voto será pensando en el bien común. Vota por Duvalier, que no nos llamamos corruptos. Partido Verde 101. Publicidad política pagada. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira pa'lante. El que quiera votar por mí, vote también por cambiar el Congreso de la República. Este 13 de marzo vota así. Marca Petro en el tarjetón de la consulta del pacto. Marca Pacto en el tarjetón de Cámara Valle. Marca Pacto en el tarjetón de Senado. El pacto es el cambio. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un Valle Invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ¿eh? Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96,000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Aqua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Yo voto por mi compadre, para que se generen mejores leyes para el campo, para que su trabajo sea bien remunerado y sus cosechas más productivas. Para que el campo tenga un mejor futuro. El cambio es fácil. Marca Petro en la consulta del pacto. Marca Pacto en el tarjetón de Senado y Cámara. El pacto es el cambio. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Soy Carlos Fernando Motoa, con más de 20 años de liderazgo en la gestión pública. He entendido que para desarrollar un país con igualdad hay que trabajar en el bienestar de los colombianos. Recuerda, los sueños te inspiran o los resultados se trabajan. Acompáñame en una verdadera gestión para resultados. Marca ese 13 de marzo el CR10 al Senado, marca el 10 de Cambio Radical. Sin tantos cuentos.
Sin tantos cuentos. Bien, regresamos a este segundo momento de Sin tantos cuentos. Doctora Grace Vélez, ¿qué le representa en términos de porcentaje el turismo a la generación de empleo aquí al departamento del Valle en términos generales? Bueno, ese indicador sí lo tenemos clarísimo. Y la generación de empleo, el último indicador nos arrojó un 38%. 38% del Valle depende del turismo. Exacto. Wow. Y eso que estamos hablando de empleos formalizados, ¿sí? Y aparte de eso, que en la época de pandemia hubo muchos establecimientos que quebraron, y lo cual nos llevó pues a una disminución de esos empleos. Pero el turismo es supremamente importante y es un dinamizador de empleo, mejor dicho, o sea, es algo a lo que los gobernantes de verdad le deben prestar muchísimo más atención. Hay una característica también en cuanto a quienes se emplean en el turismo. Muchos son estudiantes universitarios. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, así es, pues también digamos que hay muchos estudiantes que lo toman pues como algo transitorio, ¿no? Como algo pues para apoyarse en el pago de sus estudios. También hay muchos negocios que buscan, muchos empresarios del turismo que buscan que esos cargos, digamos, o esos compañeros, coequiperos del ejercicio sean estudiantes y sean personas jóvenes. O sea, cada establecimiento busca como tal, digamos, cuál va a ser su operador interno, ¿sí? Entonces, por lo general buscan a estudiantes, a personas jóvenes, también para apoyarlos en sus estudios, con el tema de sus universidades. Entonces vemos, pero no son todos los casos. También hay muchos restaurantes que apoyan a las madres cabeza de familia, donde no importa ese tema de la edad, sino que sean mujeres que tengan esa actitud y como tal pues tengan conocimiento en temas de cocina, en temas de agencias, de hotelería y demás. En esa inversión social que se pide desde la gobernación, que se impulsa desde la gobernación del Valle del Cauca a los empresarios, ¿qué tan bien les ha ido? ¿Qué tanto han logrado en cuanto a la seguridad social de esos empleos? Bueno, a veces pues nosotros como tal desde la Secretaría no vamos tan allá, ¿sí? Porque digamos que esos son temas que maneja sobre todo, digamos, la Secretaría de Desarrollo Económico, que hace un acompañamiento más estrecho frente a esos temas. Nosotros damos el acompañamiento a los empresarios más que todo orientado al tema de fortalecimiento en competencias, ¿sí? Asociadas puntualmente, digamos, a servicio a la mesa, servicio al cliente, marketing digital, entre otros, y a su vez pues con los programas de activación que les genere a ellos mejores herramientas para potencializar sus negocios, pero ya puntualizando en temas de vinculación laboral, sí no intervenimos. Pero de igual forma, mira que los empresarios reconocen eso. Por ejemplo, si ya ellos tienen personal capacitado que conoce como tal del negocio, del servicio, de lo que ofrecen, pues ellos buscan que esa persona que ya está capacitada pues continúe prestando los servicios en el restaurante, hotel, agencia, entre otros. Cuando hablamos de turismo no solamente estamos pensando en la oferta, sino en la construcción de toda una estructura que permita, digamos, articular proveedores, ¿cierto? Seguridad, Estado, sector privado, sector gremial. Creería uno que es un gran motor el turismo, más aún con esta evidencia del 38% de generación de empleo para el departamento del Valle. Claro que sí, hay unos empleos directos e indirectos que entran en esa cadena de valor. Por ejemplo, cuando analizamos todo lo que converge en el sector gastronómico, hay una cadena de valor supremamente fuerte, porque también hay unos productores, ¿sí? Están las galerías, que es donde ellos compran los insumos, sus proveedores de cárnicos. Entonces, es una cadena de valor que se dinamiza en ese ejercicio, que ya llega al resultado final, que es como tal el comensal que llega a disfrutar de su plato. Pero cuando analizamos todo lo que converge en ese sentido y los empleos indirectos que además se generan, pues llevamos a un indicador mucho más elevado.
A su vez también, ahorita hablamos de algo, por ejemplo, el tema del transporte, los taxistas. Cuando analizamos las cifras que tuvo el comportamiento nada más de la feria de Cali, vemos que, o sea, se benefició una cadena supremamente amplia, donde hubo como tal, digamos, un impacto en todos los sectores, por ejemplo el del transporte, ahora el aéreo, todas las aerolíneas, los vuelos, la gente que llegaba aquí para disfrutar de la feria de Cali, los campesinos, las dispensadoras agrícolas, en fin, entonces es una cadena de valor que entra allí en todo ese ejercicio y que a su vez, pues, si digamos empezamos lo que nos pasó en la pandemia, vimos que las aerolíneas tuvieron un impacto nefasto, los taxistas, ni se diga, ¿sí? Y hacen parte como tal de esa cadena. Yo creo que pues como tal, digamos, las despensas agrícolas pues es algo que es una necesidad básica, ¿sí? Pero sin embargo también tuvieron su impacto, porque los restaurantes cerraron, algunos cerraron, no todos continuaron trabajando por domicilio, las agencias, todo. Entonces vemos cómo no solamente se afecta esa agencia que ya no está funcionando o ese hotel que está cerrado, sino que hay una cadena de valor que también depende de esos servicios que ofrece el turismo. Ustedes nos han hablado de la articulación con los actores, las empresas básicamente, pero con la institucionalidad, ¿cómo articulan con los municipios, a través de qué funcionarios y con uno de los aspectos que sigue preocupando, lo de la seguridad? Bueno, sí, ese tema de la seguridad es un tema muy álgido, que nos afecta en todo sentido, indiscutiblemente. Bueno, nosotros desde la Secretaría y como gobernación articulamos con los actores, los cuales son en las municipalidades las autoridades de turismo, que como tal son los secretarios. Algunos municipios no cuentan con Secretaría de Turismo, pero siempre tienen a alguien encargado de ese proceso, que se le denomina autoridad de turismo de esa municipalidad. Ese es como, digamos, nuestro articulador directo para resolver temas de turismo en esa municipalidad. Aparte de eso, también hay actores claves, como lo son los gremios. Por ejemplo, Cotelvalle, que agrupa toda la gremiación hotelera, ACODRES, que es la Asociación Colombiana de Restaurantes de Colombia, que también agrupa como tal, digamos, toda esta agremiación de restaurantes formalizados. También tenemos Asobares, que pues como su nombre lo indica, pues son los bares. Tenemos al CITUR, tenemos las cámaras de comercio, que son supremamente importantes y que hemos tenido un trabajo muy articulado, sobre todo en el actual gobierno, a través del programa Destinos Mágicos para el fortalecimiento a los empresarios del sector. Como tal, digamos, esos son los actores con los que más tenemos esa intervención, ese acompañamiento en pro de fortalecer el destino en materia de turismo. Bien, el turismo, digamos, requiere no solamente de empresas, sino de emprendedores. Exacto. Precisamente porque creo que hay un filón para explotar en todo el sentido de la palabra. Palmira, con el tema de los corredores gastronómicos, con el tema mismo del turismo de aventura, del turismo, del ecoturismo, ¿de qué manera? Y se lo pregunto porque usted, habiendo sido director de emprendimiento del municipio de Palmira, logró empezar como a entender estos actores dentro de la dinámica que hoy le están generando el departamento del Valle, no solamente empleo, sino muchos, pero muchos dividendos y sobre todo calidad de vida para los 42 municipios. Así es, Diego. Bueno, Palmira tiene 4 corredores importantes, que está pues el corredor del Bolo, que es nuestro corredor de turismo cultural, que pues ahí tenemos todo lo del Museo Malagana, que recoge como tal también esa historia ancestral y cultural que nos representa como palmiranos. Está el corredor gastronómico, que es un dinamizador económico tremendo, no te imaginas, o sea, la cantidad de turistas que llegan cada fin de semana a disfrutar de nuestra gastronomía en este corredor es maravilloso. De hecho, te tengo por ahí una noticia primicia. Tentativamente está en proyecto que se instale Andrés Carne de Res en el corredor de Rosso. Espectacular. Entonces vemos también cómo nuestro municipio está teniendo, o sea, se está posicionando
en materia gastronómica, porque es que puntualmente ha sido un tema gastronómico con el corredor de Rosso. Cuando tú preguntas por Palmira en otros municipios, de hecho en otros departamentos, te hablan principalmente del corredor de Rosso, que quieren venir a conocer nuestra gastronomía en el corredor de Rosso. Se ha posicionado muy bien en esos aspectos, al punto que ya tiene la mirada de los inversionistas, como Andrés Carne de Res. Tener Andrés Carne de Res sería el primer Andrés Carne de Res en nuestro departamento, y lo vamos a tener en Palmira. Mire, si todo sale bien. Me hace acordar a propósito de lo que representa el turismo, cuando en el año 2011, ¿sabe quién es Pedro Gómez? Sí, claro. Pedro Gómez Barreto, para ser exactamente, nada menos que el fundador y creador de los conceptos de centros comerciales en Colombia, Unicentro. Vino a colocar la primera piedra. Yo le hice la pregunta, bueno, don Pedro, ¿por qué Palmira? Y me dijo, yo estoy atrasado, hace 10 años debí haberme instalado aquí en Palmira. Cuando mucha gente supo que Unicentro venía a Palmira, distinto pues que se haya demorado un poquito más, eso les generó muchísima confianza, porque si este hombre, que se la sabe todas en ese sentido, uno de los grandes inversionistas de este tipo de infraestructura de servicios en Colombia, puso sus ojos en Palmira, se aseguraron muchas inversiones en este municipio. Cuando habla del tema de Andrés Carne de Res, pasa exactamente lo mismo, porque si ese hombre o esa entidad, esa marca se viene para acá, muchos vendrán también, porque están encontrando que hay mercado y un segmento interesante, no solamente el de Cali, sino el nacional, que quiere precisamente estar aquí en nuestro municipio. Y tan importante es, digamos, promocionar que gente de gran calado esté creyendo en nuestro municipio. No, claro que sí, se genera un ambiente de negocios adecuado que permite, por supuesto, esa instalación de más inversionistas en nuestra municipalidad. Como tal, digamos, nosotros no podemos salir todavía a darle como promoción al tema, pues porque también debemos ser cuidadosos, ¿no? Claro. Ya que pues hasta que no esté como tal el establecimiento prestando los servicios, pues no es prudente, ya que pues a veces se presentan cosas en el camino, pero ya tiene un avance. Exacto, ya es algo que identificamos desde la Secretaría, que hemos estado allí también pues dando el acompañamiento, porque también al momento de que estas personas se instalen aquí en nuestro municipio, pues ellos van a necesitar empleados, y necesitan buenos empleados que conozcan del tema de servicio a la mesa, de servicio al cliente, de marketing digital, ¿sí? De sistemas. Entonces debemos también darles a ellos ese acompañamiento en ese insumo de perfiles para poder ellos iniciar su operación. Por ejemplo, un administrador de un restaurante tiene que tener unos conocimientos muy diferentes a un administrador de un almacén de ropa, ¿sí? Entonces, en esos temas también nosotros entramos a brindar ese acompañamiento, precisamente articulando con las autoridades de turismo, que en este caso sería puntualmente con la directora de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial que tiene la administración municipal, para estar allí atentos, y si esas personas tal vez no cuentan como tal con esa capacitación, poder brindárselas para que puedan iniciar sus labores en esta importante empresa. Estos actores, estos empresarios, ¿cómo pueden acceder? ¿Por qué canales pueden llegar a estos programas? Esa oferta institucional que ustedes tienen de acompañamiento desde la Gobernación del Valle del Cauca. Exacto. Nosotros tenemos actualmente 2 programas importantes. Bueno, uno está en convenio con el SENA, que pues nos ha ofrecido como tal unas ofertas cerradas a través de este convenio, la cual va dirigida única y exclusivamente al sector del turismo, a programas del sector del turismo o transversales, ¿sí? Vemos que igual los empresarios del turismo pues son emprendedores, y hay muchos temas que no van solamente ligados al sector, sino que son transversales. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Con las autoridades de turismo analizamos precisamente cuáles son las necesidades puntuales que ellos han analizado e investigado en su municipio y que los empresarios les piden. Entonces nos piden, un técnico en gastronomía, un técnico en cocina. Entonces nosotros completamos el cupo y le decimos a SENA, mire, por favor colabórenos con esto. Si Palmira no lo tiene, entonces con Cali, que tiene un centro gastronómico en Granada, del SENA, que es muy completo, muy bueno. Entonces buscamos esos cupos, si es para los palmiranos, para los yumbeños, para
el municipio que lo requiera, que le quede fácil poder llegar a Cali. Cuando están, digamos, municipios del norte, pues buscamos también la forma. Tenemos otro programa que se llama Destinos Mágicos, que este es un convenio que se ha hecho con las cámaras de comercio y que se les ha pagado pues unos rubros para que den ese acompañamiento especial a los empresarios del turismo. ¿Sí? Entonces ya se hace una convocatoria, como te decía, se revisan esas necesidades, porque pues hay prestadores de agencias de viaje, hay operadores turísticos, hay formalizados, no formalizados. La idea también es llevarlos a esa formalización que es supremamente importante para el sector. Entonces, todas esas necesidades se van canalizando a través de las autoridades de turismo. Entonces, ellos a nosotros nos solicitan acompañamiento en algunos temas, en diseño de producto turístico, en estructuración de plan de negocio, que es muy importante sobre todo para los prestadores que están en ese proceso de formalización. Entonces, de esta manera nosotros llegamos a atender también esas necesidades, sin dejar de lado que de igual forma la responsabilidad principal la tiene la municipalidad. Sí, a nosotros a veces nos pasa en los consejos consultivos de turismo que llegan y nos piden y nos piden y nos piden y nos piden y nos piden. ¿Y usted qué está haciendo como municipalidad para atender su gente? Ni siquiera tienen en cuenta, ni siquiera tienen dateadas esas necesidades y nos piden cosas que cuando listo, vamos con la convocatoria, aparecen 2 o 3 personas, porque no hacen ese análisis de esas necesidades. Entonces, de esa manera nosotros llegamos a atender como tal a esos empresarios del turismo. Doctora Grace, hablemos un poquito, permítanos hacer un paréntesis, ya sabemos que usted es hoy la secretaria encargada de turismo del departamento del Valle, pero usted lleva en la vida pública ya creo que por ahí 14 años, ¿no? ¿Cuál ha sido ese recorrido para hoy hacer parte de este equipo de Claraluz Roldán? Bueno, exactamente, Diego. Completé 14 años en mi vida como servidora pública, precisamente el 8 de enero. Aquí investigamos. Sí, el próximo 8 celebramos los 15. Como servidora pública, muy orgullosa de serlo, muy contenta de ser parte de este sector, porque soy una convencida que desde lo público se transforman vidas y es donde se toman como tal, digamos, las principales decisiones que transforman los territorios. Entonces, contarte, bueno, yo inicié mi carrera en lo público muy joven, estrenando mi cédula, podría decirlo. ¿Verdad? Tengo 34 años. Bueno, ya me acercaba a los 19. Cuando inicié, empecé trabajando en el CISBEN, después estuve trabajando en el hospital, donde estuve... Aquí en Palmira, ¿no? Ajá, en el Hospital Raúl Orejuela. En el Hospital Raúl Orejuela, bueno, ahí me desempeñé pues como apoyo, porque para ese entonces todavía no era profesional. Estuve pues en el área jurídica, estuve en el área de calidad, me encanta el tema de calidad de mi PG. Después estuve como asistente de gerencia. Después de allí ya pasé a la Secretaría de Educación, donde estuve liderando un proceso que era el SAC, Sistema de Atención al Ciudadano, el cual lo recibí en el puesto número 73 y gracias al trabajo y al esfuerzo que hicimos también como equipo, logramos posicionar a Palmira en el segundo puesto. ¿Estamos hablando en qué año y qué administración era? A ver, eso fue en la administración del doctor Ritter López. Okay. De hecho, recibimos ese reconocimiento. Estuvimos allí en Bogotá, pues como tal, con ese compromiso de continuar en esos 3 primeros puestos. No sé actualmente en qué posición se encuentre la ciudad. Posterior a ello pasamos a trabajar en planeación educativa, que es tal vez un trabajo más tras bambalinas, por así decirlo, donde también se genera pues la estructuración de los proyectos que se van a desarrollar, análisis y demás. Pasé posteriormente a la Subsecretaría de Cobertura Educativa, donde tuvimos un trabajo muy retador, ya que la matrícula estaba en unos niveles pues muy bajos. Altos niveles de deserción, ¿cierto? También. Exacto, teníamos unos niveles de deserción muy altos y pues con el equipo nos fuimos literal a caminarnos Palmira, a tocarle la puerta a cada uno de los ciudadanos y decirle, venga, usted aquí tiene niños, ¿por qué no los tiene estudiando? ¿Qué pasa? Hicimos ese trabajo de a pie, donde nos hicimos una maratón que le llamamos matriculatón y logramos mejorar esos indicadores, porque ¿qué pasa cuando disminuye la matrícula? No solamente los temas sociales que se pueden generar allí, sino también que
impacta como tal la nómina de los docentes. Claro, porque a menos niños al menos necesidad de docentes. Exactamente. Entonces, pues son varias las problemáticas que se dan allí, especialmente las sociales, que las que entramos a atender. Y ya pasé a la dirección de emprendimiento, que ese fue, digamos, el cargo que he tenido hasta ahora que más me ha apasionado como tal. ¿Más satisfacción le ha generado? Exacto. Yo de verdad que, o sea, soy muy feliz en el momento de lo que hago, pero el tema de emprendimiento es un tema que me enamora, que me cautiva. Proyectos de vida. Exactamente. Entonces, cuando llegamos a la dirección de emprendimiento, nos encontramos que no habían como tal no se habían caracterizado a los emprendedores del municipio, solamente teníamos 27 emprendedores caracterizados, entregamos 1.400 algo, no recuerdo exactamente la cifra, pero fueron 1.400. 1.400 emprendedores tuvimos un empalme caracterizados, exacto, porque llegamos como tal a arreglar la casa, a recoger como tal esa información que tenemos en Palmira, y eso que por temas de tiempo no pudimos hacer más, pero llegamos a soñar y a materializar esos sueños en pro de los palmiranos. Desarrollamos varios proyectos, pero no solamente los diseñamos, sino que también muchos de ellos los ejecutamos, como lo fue el programa Atrévete a Soñar, no sé si lo recuerdas. Sí, claro. En ese programa Atrévete a Soñar contamos con alrededor de 400 emprendedores inscritos, ¿sí? No fueron los 1.000 porque a algunos no les llegó la información o habían otros que no aplicaban porque estaban apenas iniciando, y lo que se busca es pues que ya tengan tal vez una estructura dentro de su emprendimiento, no tampoco que sean superiores a 5 años, ¿no? Porque también cuando vemos que hay una empresa que ya pasó ese valle de la muerte, sí, que le llamamos, que es de los 5 años, pues ya está más estable y no necesita tanto el apoyo como el que lleva 3 o 4 años, que todavía se encuentra con tantas dificultades. Es un umbral de la duda todavía. Exacto. Entonces, bueno, se hizo un trabajo muy bonito. Nos quedamos al final con la estructuración de la política pública de emprendimiento, que es muy importante. No sé si la administración actual le dio continuidad a ese proceso, porque la política pública de emprendimiento recoge algunos proyectos que dejamos estructurados desde la dirección, como lo es el Centro de Desarrollo Empresarial, que es muy importante porque hay muchas personas que de hecho quieren formalizarse o quieren emprender de una manera organizada, pero no saben cómo. Y a pesar de que tenemos la Cámara de Comercio, pues muchos no acuden a esa Cámara de Comercio. Entonces ahí es donde nosotros como administración debemos tener ese acompañamiento. Es una pregunta que de hecho se le ha trasladado a varios directores de emprendimiento de Palmira, y es, ¿usted calcula, doctora Grace Vélez, cuántos puntos pudo haber logrado impactar, teniendo en cuenta que para la época que usted me habla, Palmira tenía una tasa de desocupación cercana al 15%, ¿sí? Teniendo en cuenta que para el momento Colombia estaba en dígito, ¿cierto? Pero a nosotros nos corresponde precisamente más o menos casi 4 puntos por encima de la tasa nacional. Uno escucha hablar de 1.400 emprendimientos, es una cifra muy grande. Sí. ¿Cuánto se logra impactar en lo posible de poder bajar esos indicadores de desocupación en Palmira? Bueno, Diego, pues en este momento no recuerdo como tal ese indicador, pero nosotros logramos disminuir, o mejorar más bien esa tasa de empleabilidad en un 14%, más o menos un aproximado. Te quedo viendo el dato porque de hecho lo tengo en mi informe de empalme, que lo guardo allí como un tesoro, que recoge como tal toda esa gestión que hicimos con el equipo, pero fue más o menos un indicador similar, donde no solamente era el ejercicio que se hizo con los emprendedores, sino también ese acercamiento que tuvimos con los empresarios. Exacto. Mira, nosotros aquí tenemos 2 zonas francas, tenemos multinacionales que están asentadas en nuestra municipalidad, y cuando nosotros llegábamos y visitamos a esas empresas, era tan desobligante a veces uno revisar que solamente habían caleños y yumbeños, y no está mal, ¿sí? Porque todos pues necesitan empleo, y tal vez fueron personas o administraciones más proactivas que tal vez llegaron y gestionaron los cupos para su gente, pero nosotros decimos, son empresas que están instaladas en nuestro municipio, pues ¿qué hacemos para que eso cambie?
Entonces, al momento que llegó Unilever, con el doctor Jairo se tenía el tema de la exención tributaria para la generación de empleos, que fue la verdad algo que generó un adecuado ambiente de negocios, porque pues por supuesto esas empresas se iban a ahorrar un tema tributario, pero también estaban generando empleo, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces, imagínate, con Unilever mandamos 1000 y pico de hojas de vida, porque ellos son muy rigurosos. De hecho, los exámenes, habían personas que pasaban todo. Muchísimas. Habían personas que pasaban todas las pruebas psicotécnicas y demás, pero cuando llegaban a los exámenes físicos, tenían alguna cosita. Entonces, si tenés una hernia, no te reciben. Si tenés un tatuaje, no te reciben porque quedan los poros expuestos, porque hay muchas enzimas, bueno, en fin. Entonces, habían cosas allí, pero nos vamos con la satisfacción de que quedaron 113 palmiranos vinculados a esta multinacional. En esa sola empresa, ¿no? En esa sola empresa. Porque nosotros cerramos con 3.682, que esa cifra sí la recuerdo. Personas empleadas a través de la Agencia Pública de Empleo. Y esto fue gracias a un trabajo exhaustivo que se hizo con el equipo, ¿sí? Y con las empresas nuevas, por ejemplo, nosotros captábamos hasta lo más mínimo. Almacenes Sí, no sé si has visto Almacenes Sí, que tiene otra sede en el centro. Sí. Que uno dice, es una empresa que tal vez no te va a generar muchos empleos, pero generó 30 empleos. ¿Verdad? Entonces no es solo captar a los grandes, sino también a los que, así tú llegues con una empresa pequeña. Inauguraron la sede de la calle 29. Exacto. Ya ahora recuerdo, sí. Exacto, también cuando se generaban algunas obras en el municipio, hacíamos esa convocatoria para que llegaran pues como tal el personal capacitado y no capacitado. No capacitado no es el término. No calificado, tú me lo has dicho, exacto, no calificado, perdón, se me fue allí. Personal calificado y no calificado para el desarrollo de las obras. También hacíamos esas microruedas, articulábamos mucho con las agencias de empleo como ADECO, laboramos, buscando como tal esa oportunidad para los palmiranos, porque a veces hay muchas personas que están desempleadas y solamente buscan a través de Computrabajo, y resulta que por Computrabajo no está toda la oferta de empleabilidad. Y además la idea es que nosotros como administración, yo llegaba por ejemplo a la zona franca con Furukawa, que es una empresa de cableado y fibra óptica, y les decíamos, mire, ¿qué necesitan? Nosotros les hacemos un prefiltro, que necesito un extrusor, que es un perfil complejo de conseguir. Lo conseguíamos, mirábamos a ver cómo hacíamos. Es más, eso nos ayudó también a articular con el SENA, porque ¿qué identifiqué? Que el SENA gradúa muchos auxiliares administrativos, y esos auxiliares administrativos no logran engancharse laboralmente, pero resulta que hay muy pocos operadores logísticos, hay muy pocos extrusores, que son los que hacen toda la transformación del plástico, hay muy pocos industriales, mecánicos, que eran unas ofertas que nos pedían, perfiles que nos pedían constantemente, y que era a veces muy complejo conseguirlos. Entonces también generamos como tal, digamos, ese análisis con el SENA que permitiera como tal, digamos, ampliar esa oferta académica. Entonces, bueno, se hizo un trabajo muy amplio para fortalecer y disminuir esa tasa de desempleo en el municipio. Y si nos vamos al tema de los emprendedores, pues también nos generaba una contribución en este indicador, porque habían emprendimientos que tenían 3 apoyos, ¿sí? 3 coequiperos en ese ejercicio, habían los que tenían 5, habían los que tenían 10, y todo eso va sumando. Así no fuera en la mayoría de los casos un trabajo formal, pero eran personas que tenían un lucro, exacto, que podían resolver las necesidades. Elio, pues indicadores que es lo que nos encanta, de acuerdo, digamos, voy a hacer a modo de resumen con lo que ha dicho, porque es que estaba aquí multiplicando mientras ella hablaba. Si yo tengo 3.000 y pico de personas que hicieron parte de ese proceso, piensen nomás que son aproximadamente, por una tasa de 4, que es el promedio familia, más de 12.000 personas beneficiadas por la gestión de emprendimiento, por un lado. Y por el otro lado, por el tema de los empleos, digamos, pero por otro lado... Y todo el recorrido en el acompañamiento de los estudiantes, o sea, evitando, impactando esa deserción escolar. Eso significa, Grace, para ir cerrando ya nuestro espacio en el día de hoy, agradecerle de antemano, porque se queda uno, y lo voy a decir, perplejo con todo lo que hay detrás de una persona y que ha generado en la transformación de ciudad.
usted está demasiado joven, y uno diría, ¿qué horas por Dios todo eso? Y seguramente quienes la identifiquen, la reconozcan de así, le debo mucho a mi proyecto de vida, a mi proyecto de familia, a Grace Vélez. No, pues muchas gracias, Diego. La verdad es que, como te lo decía, yo soy una palmirana que ama esta ciudad, ama a su gente, y que cada vez que generábamos un programa nos sentíamos tan a gusto ver esos resultados, ver la cara de la gente, decirte gracias, porque fueron muchos espacios. Palmira no tenía una semana de emprendimiento. Generamos el programa Palmirano Compra Palmirano, que era como tal ese espacio que se les daba a los pequeños emprendedores y artesanos de que dieran a conocer sus negocios. Ruedas de negocio que les ayudaban a ellos a hacer intercambios, a vender sus productos, a posicionar sus marcas. También generar esa cultura emprendedora, Diego, que es muy importante con los niños y los jóvenes, porque si tú tienes a tu hijo, ¿cuántos años tiene tu hijo ya? 14 años, pero resulta que tu niño desde los 7 años empezaron a hablarle del emprendimiento, de ser empresario y no empleado, de generar recursos, de materializar esas ideas que puede tener. En fin, entonces esa cultura de emprendimiento se debe hacer en edad temprana para que esa persona crezca con esas ganas de producir, de ser emprendedor, de salir adelante. Y de esta manera construimos ciudad, porque eso es lo más bonito del emprendimiento, es lo que más me gusta. El tema del emprendimiento nos ayuda a construir ciudad porque nos genera más y mejores oportunidades para todos. ¿Dónde nace ese gusto por intercambiar con la gente, caminarse su ciudad? Pues no sé, a ver, yo siento que eso es algo como muy propio. A mí me gusta mucho el tema social, me gusta mucho ese tema, y mira que yo fui una crítica, sobre todo, y soy una crítica porque todavía tenemos muchos servidores públicos que se les olvida que trabajan para la gente. Entonces cuando uno llega, exacto, a mí me molesta muchísimo cuando uno llega a pedir una información y te dicen mande un correo. O te responden con 2 piedras en la mano. O sea, yo he sido una crítica, y yo creo que en mi trasegar profesional y en lo público, nadie puede decir eso. Siempre encontraron una persona que supo escuchar, y que si de pronto estaba muy ocupada le decía, venga, qué pena, lo atiendo en tal momento, tal, pero siempre se llevaron, digamos, esa cara amable, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy una crítica a eso. A mí a veces me llegan y me decían, es que es imposible uno tener una cita con un secretario, qué bueno que lo tengo con usted, que usted me está escuchando. Porque es que uno como servidor público, así suena cliché, aunque no, es una realidad, uno trabaja para la gente. Eso es algo natural, usted puede ser el alcalde, lo que sea, que si está muy ocupado, mire a ver cómo saca el espacio, porque la gente es la que lo elige, y usted está allí por la gente y está lucrándose de los impuestos de todos. Entonces tal vez eso es algo que siempre lo he tenido muy propio y que he sido coherente con los hechos. ¿Cuál es su profesión de base? Bueno, yo soy... Listo, bueno, mi perfil, yo soy administradora de empresas, tengo una especialización en gerencia de proyectos y una maestría en administración y negocios. Y próximamente especialista en derecho administrativo. Me gusta mucho la administrativa. Ajá. Especialista, ¿no? Próximamente. Y ya ha participado en consejos de gobierno, tanto en el municipio de Palmira como en el departamento del Valle del Cauca. ¿Qué tan participativa era en esa lluvia de ideas y en esa búsqueda de información para tomar decisiones por parte de los alcaldes y hoy de la gobernadora? ¿Qué tanto participa usted? Bueno, como tal, cuando estaba en Palmira, pues tenía, digamos, una intervención más directa, ¿sí? Porque estaba, digamos, en cabeza de esa cartera, y no, pues me encontré afortunadamente con el apoyo del alcalde de la época, que era el doctor Jairo, a quien le llegábamos con las ideas, con los proyectos, porque la verdad es que en Palmira todavía no había un programa diseñado para los emprendedores. Sí, aquí, entonces yo le dije, alcalde, necesitamos un espacio propio, o sea, exclusivo para los emprendedores. Hagamos la semana de emprendimiento, hagamos ruedas de negocio, desarrollemos el programa Atrévete a Soñar, en fin. Entonces tuve ese eco y tuve esa participación, y a su vez pues articulábamos con otras dependencias, ¿sí? con la Secretaría de Integración Social, que también apoyaban a pequeños emprendedores, entonces ya acá les damos otro acompañamiento, en fin, estábamos siempre articulando con las dependencias.
Y ahora que estoy como tal en la gobernación, lo que sucede es que en los consejos de gobierno no participamos los subdirectores, sino netamente los secretarios. Ahora que está encargada. Entonces, ahora que estoy encargada precisamente en este periodo, no se han desarrollado consejos de gobierno. Participamos fue el fin de semana en los diálogos vallecaucanos, como tal resolviendo los compromisos con el municipio del Águila y de Anserma-Nuevo, y en los otros momentos que estaba encargada, porque estaba encargada ya 4 veces, sí he participado en los consejos de gobierno y han sido pues unas intervenciones no tan propias hacia el turismo, porque han estado en ese momento, digamos, otras secretarías con el informe puntual, pero sí, sobre todo con la Secretaría de Asuntos Étnicos, porque queremos tener la ruta del turismo étnico en el Valle del Cauca. Entonces eso ha sido una intervención propia, importante pues allí. Vea, una curiosidad, Diego, dígame. ¿Y qué le llama la atención de cuando estuvo en reuniones de Consejo de Gobierno en Palmira frente a la dinámica que desarrolla el alcalde? ¿No le llamó la atención algo de cómo hace a ver. Yo creo que usted está por ahí metiéndose en unos vericuetos, que aquí hicimos un análisis en alguna oportunidad. Yo creo que tiene que ver, hace como un año, ¿no? Porque hicimos un listadito. Sí. De los alcaldables. Alcaldables. ¿Usted va para allá, cierto que sí? Alcaldables, sí. Como dijo por eso Serpa, ¿le suena algún día eso? Entonces, lo pregunto porque toda esta formación académica que ha tenido, claro, su propia experiencia, me imagino que debe ser la construcción de un camino hacia un horizonte que ya tiene planteado. Pues no te lo voy a negar, sí, en el momento, digamos, estoy en el rol como subdirectora de la Secretaría de Turismo y pues secretaria encargada, pues digamos, a hoy, y digamos que mi foco en este momento es estar en eso, sí, fortaleciendo el sector del turismo de nuestro departamento, sí, ese es mi foco. Y yo siempre me exijo mucho y quiero siempre llegar y que... Impactar. Exacto, que el día de mañana que yo no esté aquí, me recuerden por algo y que sea por algo bueno. Entonces siempre me exijo mucho en cada proyecto que emprendo. Y como te decía, a mí me gusta mucho lo social y sé que desde lo público y también desde la política, por supuesto, es donde se toman decisiones supremamente importantes para los territorios, para las comunidades, para la transformación social, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Entonces es algo que no le hago el quite, por supuesto, no, y me gustaría, y si en un futuro se llega a dar una oportunidad, por supuesto, aquí estaré entregando lo mejor como mujer, como ciudadana y como profesional. Bien, pues doctora Grace, pues lo ha hecho muy bien hasta ahora, porque como dicen, los indicadores y los hechos hablan por sí solos, o sea, aquí sí no hay cuentos. Claro, ahí hay un acumulado, ya hay un acumulado. Exacto, una evidencia bien interesante. Doctora Grace Vélez, mil gracias por haber estado aquí con nosotros y tantos cuentos, pero sobre todo muchas noticias que nos ha entregado hoy, y sobre todo clarificar un panorama muy importante desde la generación del motor de desarrollo que es el turismo para el departamento del Valle, pero qué bueno haber recordado todo ese paso de su impacto por los hospitales, por la Secretaría de Educación, por emprendimiento, que han dejado de a poco una huella indeleble en la ciudad de Palmira. No, muchísimas gracias a ti, Diego, a Eli, por la invitación y pues por este espacio. De verdad que muy maravilloso poder estar aquí compartiendo con ustedes y con toda la audiencia, por supuesto. Elo, muchísimas gracias. Igualmente, Diego, a quienes nos acompañan al otro lado del televisor o la plataforma, gracias por su tiempo, el nuestro es con todo gusto. A todos ustedes mil gracias a los servicios técnicos de Legón Telecomunicaciones, el BTR Alejandro Rivera. Nos vemos mañana aquí, sin tantos cuentos. Sin tantos cuentos con Diego Ramos.